a continuar el día de hoy con todo este tema de este procedimiento de revisión o de inspección en materia ambiental. Estamos analizando el artículo 155 referente al contenido del acta circunstanciada. Este no lo pierdan de vista, porque si bien son requisitos de forma, van a ser muy importantes el día de mañana para cuando realicen ustedes sus impugnaciones. Si falta alguno de los requisitos del 155, pueden señalarlo como vicio de procedimiento. ¿Queda claro? ¿Cuáles son los únicos que no son indispensables para la validez del acta circunstanciada? A ver, esto sí lo vimos. ¿Quién se acuerda? Técnico en derecho, no usa la palabra. Pues ese es el espíritu. ¿Se ¿Es la acuerda? firma de los inspeccionados? ¿De quién? ¿De quién? ¿Del inspeccionado? Exactamente. Si el inspeccionado no quiere firmar, esto no impedirá que tenga validez el acta. ¿Quedó claro? Bueno, ahora por favor ayúdenme dándole lectura al siguiente artículo, 156, ¿no? ¿Quién me ayuda dándole lectura? Al 166. 166, perdón. Ok. Artículo 166. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar. Bueno, aquí tenemos otro elemento importante que hay que tomar en cuenta. Para realizar la diligencia, puede la autoridad en materia ambiental auxiliarse de fuerza pública, esto es, de la policía, pero esto se hará solamente en el caso de que se oponga el sujeto inspeccionado. Es decir, no te voy a dejar entrar y que se ponga, vamos a decirlo de algún modo, violento. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, hay que entender que este uso de la fuerza pública no se traduce en que puedan violentar, vamos a poner, bueno, no pueden violentar tus derechos fundamentales. No porque vengan con el apoyo de fuerza pública, quiere decir que van a hacer lo que quieran. ¿Eso queda claro? Doy un ejemplo. No te van a poder detener, salvo que estés cometiendo un delito en flagrancia. Es decir, que venga la fuerza pública no quiere decir que te pueden subir a la patrulla o consignarte, salvo nuevamente que se haya cometido un delito y te detengan en flagrancia. ¿Cómo puede ser? Pensemos que quiero golpear al inspector, o que lo golpeo, mejor dicho. Entonces, ¿están de acuerdo que ahí yo incurro en un delito? Bueno, ahí sí. Lo mismo, no pueden entrar a tu domicilio si no llevan una orden por escrito fundada y motivada que les permita romper tus chapas y tus cerraduras. Es decir, si ustedes no le permiten el acceso, tendrán que realizar un acto complementario para que un juez les permita acceder a tu domicilio. ¿Sí va quedando claro esto? A veces, ¿qué ocurre? Se malinterpreta que el uso de la fuerza pública es una carta blanca para hacer lo que quieras por parte de los inspectores y no es así. Muy bien. Leamos el siguiente artículo, por favor. Profe, nos vamos a saltar el 165, ya no entendí. Ah, no, perdón, me lo brinqué. Lea, por favor, auxílienme dándole lectura al 165. Perdón. Artículo 165. La persona con quien se atienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar
o lugares sujetos a la inspección en los términos previstos en la orden escrita que se hace referencia en el artículo 162 de esta ley, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento, a la verificación del cumplimiento de propiedad, no, de esta ley y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la ley. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva y si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial. Bueno, aquí tenemos, perdón, obligaciones del sujeto que está siendo inspeccionado. Primero que nada, lo que les decía, tiene que permitir el acceso al inmueble. ¿En qué delitos puede incurrir el sujeto revisado? Les decía yo, uno puede ser resistencia de particulares o ultrajes a la autoridad. Cuando se te entrega esta orden, en esta orden se te especifica. Oye, estás obligado a permitirnos el acceso. Obvio, él puede decir no, no los voy a dejar pasar. Y es cuando tendremos que aplicar el uso de la fuerza pública. ¿Sí queda claro? 2. Tienes que proporcionar todos los informes que te pida la autoridad. Voy a dar un ejemplo, ¿no? A ver, ¿dónde echan sus residuos químicos? Pues tendremos que explicarles si existe una fosa, si existe ¿a dónde van? No puedo decir, yo no sé, yo desconozco, etcétera. Posteriormente, los únicos que me puedo reservar son aquellos que se refieren a la propiedad industrial. Voy a decir algún ejemplo, ¿no? Que estemos haciendo una inspección en la empresa de Coca-Cola y yo le diga, bueno, dígame la receta o la fórmula para hacer la Coca-Cola. Pues esto es un secreto industrial, ¿no? Ahí no tendría por qué meterme yo a preguntar eso. Y aquellos otros datos que sean reservados por mandato expreso de la ley. Pero todo lo referente al tratamiento de residuos lo tendré que informar. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora sí, pasemos al artículo que continúa. ¿Qué? ¿167 o 166? 67. Si me ayudas, por favor, Rafael. Sí, artículo 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá el interesado cuando proceda mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibido para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundamento y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuente con un término de 15 días para que exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría. Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrá a su disposición las actuaciones para que en un plazo de 3 días hábiles presente por escrito sus alegatos. Muy bien. Aquí tenemos entonces, ¿qué pasa? Ya nos notificaron, nos hicieron la inspección. Posterior a ella, se nos va a notificar se le conoce como oficio de observaciones, que va a ser el resultado de la inspección hecha. En el mismo se nos va, bueno, tiene dos aspectos fundamentales. Mejor dicho, 3. El primero, se nos notifican medidas de carácter urgente.
Es decir, cuestiones que tenemos que realizar para no seguir dañando al ecosistema. Muy bien. Voy a pensar, oiga, usted su tratamiento de sus aguas residuales lo está aventando al drenaje municipal. Pues esto está ocasionando un serio problema de contaminación. O peor aún, ¿no? Lo está aventando a los depósitos del subsuelo, del manto freátrico, y de ahí sacamos agua para tomar en la comunidad. Entonces está usted envenenando a los miembros de la comunidad. Obvio, estos son urgentes. Deténgase en lo que vemos si son peras o manzanas. Porque si se imaginan, si nos esperamos a que el proceso se termine, pues quién sabe qué más daños irreparables se puedan ocasionar. Entonces, este es el primer supuesto. Se le conoce como medidas urgentes, medidas precautorias o medidas cautelares. El término más común es medidas urgentes. Su nombre lo indica, pues no podemos sentarnos a esperar. 2, o segundo momento que viene en este oficio. Se te va a dar a conocer las observaciones, los puntos donde existen problemas, que obviamente van en contra de la norma ambiental. Déjenme ver si tengo una aquí a la mano para podérselas compartir. Para que vean ustedes más o menos qué ejemplos tenemos. Pero bueno, piensen ustedes, a ver, aquí creo que tengo una. Bueno, esta es en materia de salubridad, pero creo que les puede ser meramente... ya me acordé dónde tengo una en ecológica. Un segundito, ahorita se la doy. En lo que la busco, les comento. Nos tienen que hacer una relatoría de cuáles son los puntos que encontraron que son violatorios de el sistema normativo en materia ambiental. Y así nos dirán nuevamente, el trato que se le está dando a sus aguas residuales no es el adecuado de conformidad con los artículos tales. Y nos harán 5, 6, 7 observaciones. Este es el segundo momento. Se me da a conocer el resultado de la inspección. Y viene el tercer momento, que es darme la garantía de audiencia. ¿Cuántos días tengo yo para manifestar lo que a mi derecho convenga y ofrecer pruebas? ¿Se acuerdan? Lo acaban de leer. Cinco días. Ay, perdón, no le escuché. 5 días. ¿Son 5 o son 15? Son 15, dice, asimismo deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de 15 días para que exponga lo que a su derecho convenga. ¿Y el ofrecimiento de pruebas? Ahí son 5, ¿no? Entonces, vean que este tercer momento es precisamente la garantía de audiencia. Bueno, me vas a decir, uno, pues que lo que tengas que manifestar referente a estas observaciones. Esto será en el plazo de 15 días. Muy bien. Y después de esos 15 días vas a tener un plazo de 5 para ofrecer pruebas. ¿Sí quedó claro? Y recuerden,
Esto es una garantía constitucional. Yo no puedo ser sancionado sin que previamente se me haya escuchado. ¿Recuerdan qué artículo de nuestra Constitución maneja esto? ¿Qué nos quedamos? Nada más. ¿No se acuerdan, muchachos, muchachas? ¿Qué noticias? ¿No? ¿Nadie? ¿Les voy a tener que hacer un examen de derechos constitucionales o qué? Es el 16. Exacto, Katia. ¿Recuerdas en qué parte? Es en el primer párrafo en donde dice, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. Ay, no, perdón. No, ese no es. ¿Por qué les pregunto esto? Porque el día de mañana van a estar impugnando desde la Constitución los procedimientos locales, ¿no es así? Cuando se vayan al amparo. Entonces, bueno, váyanle dando una repasadita, lo vamos profundizando después. Bueno, continuamos al siguiente artículo de nuestra LEGEPA, por favor. Ya para terminar el procedimiento. ¿Qué sigue? Ya después me dan vista, digo lo que tengo que decir y ofrezco pruebas. ¿Y después qué pasa? El siguiente artículo, por favor. ¿Quién lo lee? ¿Tú, Jesús, me ayudas? ¿O alguien que me ayude? Es que ya después de eso, profe, sigue la forma en la que se van a hacer las notificaciones, porque ¿Ahí termina el procedimiento? pues es que el 167 bis dice, las notificaciones de los actos administrativos dictados con motivo de la aplicación de esta ley se realizarán, primera personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, la segunda por rotulón, tercera por edicto. A ver, siguiente artículo. Ya, cuando viene la resolución. Notificaciones lo vamos a ver, nos vamos a dedicar un rato a las notificaciones, porque ¿qué me interesa que ustedes entiendan? Aparte, como bien nos acaba de decir Carlos, las formas de notificación, me interesa que entiendan ustedes cuándo surte su efecto cada una de esas notificaciones para hacer su cómputo. Pero eso lo vemos más adelantito. ¿En qué artículo de lo que estamos leyendo en el capítulo nos habla de la resolución del procedimiento? Sería el 169, me parece, porque dice la resolución del procedimiento administrativo contendrá. Exactamente, Luisa. Entonces, regresemos, ¿no? ¡Pum! ¿Cómo inicia nuestro procedimiento? Con un oficio u orden de verificación. Se acude al lugar a inspeccionar o verificar. Se inicia el procedimiento en donde si el sujeto no nos permite realizar las obligaciones a las que él está vinculado, podemos hacer uso de fuerza pública. Pensemos que no es necesario ello. Realizo mi inspección y tengo la obligación de notificarle un oficio de observaciones. Entonces, con ese oficio de observaciones se abren dos plazos. Bueno, primero, tengo que agotar o acoger si hay medidas urgentes, las tengo que cumplir. Después, me dan el oficio o me entero cuáles son las observaciones que hay referente de esta inspección y de ahí manifiesto
lo que yo tenga que decir. Pero después de eso tengo 5 días para ofrecer pruebas y sustentar mis observaciones, por qué no son aplicables a mi caso. Después de ello, se cierra ya el periodo donde yo ya puedo intervenir y se pasa a resolución. Y esta resolución tendrá que emitirse con los siguientes requisitos. Entonces, por favor, Luisa, si me auxilias, dijimos que es el 167, ¿qué es lo que debe de contener? Es el 169. 169, perdón. La resolución del procedimiento administrativo contendrá, primero, las sanciones a que se haya hecho acreedor el responsable. Segundo, las medidas que el responsable deba llevar a cabo para corregir las deficiencias, violaciones o irregularidades observadas. Tercero, el reconocimiento de los términos y obligaciones derivados del convenio previsto en el artículo anterior y las medidas que el responsable deba llevar a cabo para su cumplimiento. En este supuesto, la resolución del procedimiento será pública. Y cuarto, los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del infractor que se deriven de la resolución. ¿Continúo con todo lo demás? Sí, por favor, vamos a leerlo todo y ya después platicamos, lo explicamos. Ok. El infractor deberá informar a la autoridad ordenadora por escrito en forma detallada y dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo correspondiente sobre el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente artículo. La Procuraduría podrá realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones del infractor. Cuando el acta que se levanta al efecto se desprenda su incumplimiento, podrá imponerse, además de las sanciones previstas en el artículo 171 de esta ley, una multa adicional que no exceda del monto previsto en dicho precepto. En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, subsane las irregularidades detectadas o cumpla con las obligaciones derivadas del convenio previsto en el artículo 168, en los plazos ordenados o acordados por la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, ésta podrá revocar o modificar la sanción o sanciones impuestas. En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos. Bueno, aquí vamos a ir ya dividiendo un poquito. Primero que nada, este párrafo que acaba de leer Luisa, que si no es reincidente, es decir, es primera vez que tienes una sanción, puede la autoridad revocarlo. Vamos a entender lo que se aplica para sanciones, vamos a decir las leves, no graves. ¿Estamos? Se considera esto como una especie de reconsideración, de canonjía, de súplica, donde le dices a la autoridad, ¿sabes qué? Sí cometí un error. Es la primera vez que lo cometo y ya lo estoy reparando. Te pido no me sanciones. Y yo les voy a comentar, en lo personal, he utilizado algunas veces esta fracción, este párrafo, perdón, y me ha dado buenos resultados. Normalmente me han revocado la sanción. Entonces, pues, los invito a que el día de mañana, bueno, primero que nada, subrayenlo, señálenlo, porque ya ven que está escondidito. Entonces, subrayenlo y el día de mañana vean si pueden o no aplicar. Después, indica la propia ley. Puede darse el caso que además de las actividades inspeccionadas se desprenda que se están cometiendo delitos en materia ambiental.
¿Y cuál es la obligación de la autoridad? Bueno, pues dar vista, Todos. en este caso al Ministerio Público, Ya tienen que. para que se investigue. Y cuando yo les pregunto, ¿cómo traducimos en términos procesales eso de dar vista? ¿Qué actividad tendrá que hacer? ¿Sería una denuncia? Una denuncia o querella, dependiendo del delito. Normalmente en materia ambiental, pues son de denuncia. ¿Queda claro? Y hay que entender que en materia ambiental, bueno, están presentes intereses difusos, pues que nos afectan, creo que a todos, ¿no? El daño ambiental que se haga voy a inventar, en Nezahualcóyotl, creo que nos impacta igual en Ciudad de México. Bueno, no en igual manera, pero también nos afecta. ¿Concuerdan? Estaba escuchando un reportaje, no sé si ustedes han notado o han visto en las noticias que ahorita se habla de un serio problema con el agua potable, propiamente para la Ciudad de México. Y entonces, en este reportaje que yo veía, hablaban de cómo se están contaminando los mantos acuíferos para consumo humano. Si lo encuentro, se los mando al rato en el grupo de WhatsApp para que lo puedan observar. Muy bien. Pero reitero, hay ocasiones que las faltas que se cometen pueden derivar también en delitos. Y por lo tanto, fíjense, aquí está un ejemplo de una denuncia presentada por autoridad en materia ambiental. ¿Se acuerdan que cuando explicábamos este tema les decía, no son instancias exclusivas de particulares? Sino tenemos que ver el sujeto facultado. Doy ejemplo. Carlos, si usted nota que una empresa está tirando residuos al río o a un lago, ¿usted puede irlo a denunciar? Sí, porque sería como, o sea, si me está afectando a mí, bueno, yo lo considero como derecho difuso, ¿no? Que está afectando al medio ambiente. Exactamente. Entonces, ahí usted está facultado para hacerlo, pero a su vez, si esta misma circunstancia la nota Rafael en su carácter de inspector de la Procuraduría Ambiental, usted, Rafael, puede solicitar que se dé intervención al Ministerio Público en su calidad de servidor público. ¿Sí? Y ambos sujetos están facultados. ¿Ven por qué es distinto en materia ambiental el trato que se da a los delitos, vamos a decir, entre particulares, como normalmente nos los enseñan? En nuestro caso, los sujetos facultados pueden ser varios. ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, ya vimos entonces lo que va a contener. Después terminamos de leer toda esta circunstancia. Pasemos entonces a las formas de notificación. Y aquí me interesa bastante. Regresemos entonces a ese artículo. Y lo estabas leyendo tú, ¿no, Carlos? ¿Te acuerdas qué artículo es? Sí, 167 bis. 167 bis. Te dice cuáles serán las formas de notificación. Pero les pregunto a ustedes. Bueno, vamos a leerlo, pero ustedes tengan en mente cómo se realiza el cómputo de plazos y términos en la materia ambiental. ¿Qué reglas vamos a seguir? A ver si alguno de ustedes se acuerda ya. Esto ya lo vieron como en séptimo semestre. Pero a ver, entonces, por favor, Carlos, si me ayudas, vamos a darle lectura a estas notificaciones. Sí. Artículo 167 bis.
Las notificaciones de los actos administrativos dictados con motivo de la aplicación de esta ley se realizarán primero personalmente o por correo certificado con acuse de recibo cuando se trata de emplazamientos y resoluciones administrativas definitivas, sin perjuicio de que la notificación de estos actos puede efectuarse en las oficinas de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, si las personas a quien deba notificarse se presentan en las mismas. En este último caso se asentará la razón correspondiente. Segunda, por rotulón, colocado en los estados. Espérame. Primero entonces veamos esta fracción primero. Notificación personal será la orden de inspección y resolución definitiva por regla general. ¿Queda claro? Notificación personal o correo certificado. Siempre se tiene que realizar de este modo. Si me lo hacen de otro modo, habrá nulidad en esa notificación, salvo algunas excepciones que veremos a continuación. La segunda es rotulón. Notificación personal, sí nos queda claro a todos, ¿no? Llega el notificador y nos entrega en la mano la resolución en comento. Correo certificado se manda por Servicio Postal Mexicano. Igual llega un funcionario de servicios postales y nos notifica, tenemos que firmar de recibido y se levanta un acuse. Esas dos quedan claras, ¿no? Muy bien. Entonces, fracción segunda, rotulón. Por rotulón, colocado en los estrados de la unidad administrativa competente, cuando la persona a quien deba notificarse no pueda ser ubicada después de iniciadas las facultades de inspección, vigilancia, verificación a las que se refiere el presente título, o cuando no hubiera señalado el domicilio en la población donde se encuentre ubicada la sede de la autoridad ordenadora. Aquí, rotulón o estrados. Bueno, en los estrados. ¿Alguno de ustedes se ha parado alguna vez o saben cómo son los estrados de un juzgado, de un ente administrativo? Tú sí, Jesús, ¿los has visto? ¿En dónde los viste? Me tocó, bueno, no sé si sean los mismos, pero en materia laboral eran como estas hojas sobre hojas y ahí todo el mundo buscaba sus asuntos. Más o menos, pero ¿dónde están? Coméntale a tus compañeros. Ah, bueno, en la entrada del edificio usualmente. Ok, exactamente. ¿Qué esto de los estrados o el famoso rotulón es precisamente eso, en el acceso, en el lugar público, visible de cada ente? Ustedes van a notar que en las paredes están pegadas muchas hojas que son notificaciones por rotulón. Donde dicen, ejemplo, Adrián Polanco. Por este medio se le notifica la resolución del 28 de febrero. Toda vez que no lo encontramos en el domicilio donde se le inició el procedimiento. O el siguiente supuesto, vamos a poner el primero. Llega, se me hace la inspección en ese domicilio, ahí me encuentran, bueno, la recibo, pero ya después me desaparezco. ¿Creen que eso se dé mucho en nuestro país? ¿Qué piensan? Sí, ¿no? No es raro. Y por lo tanto, bueno, pues no nos podemos quedar sin notificarle. ¿Cómo se me va a notificar? Por medio de un rótulo. El segundo supuesto, que yo me apersone a señalar lo que a mi derecho corresponda y a ofrecer mis pruebas, pero no señale un domicilio para oír notificaciones y recibir documentos dentro de la competencia territorial del ente en materia ambiental administrativa. Mi primera obligación es, yo tengo que señalarte un domicilio para que me notifiques dentro de tu competencia territorial. Si señalo uno que está fuera de tu competencia o no señalo, me van a notificar por rotulón. ¿Quedó claro este segundo supuesto?
Entonces, ¿se puede dar el caso que la resolución definitiva se notifique vía rotulón? Sí, ¿no? Y esta es una excepción a la fracción primera que acabamos de ver. Muy bien, continuamos. Tercera, por edicto. Toda notificación cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso cuando la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentra en el extranjero sin haber dejado representante legal o autorizado para tales efectos. Aquí les pregunto, ¿ubican, conocen ustedes qué es un edicto? ¿Los han visto en el periódico? Sí, Elsa, a ver, platícame, ¿en cuál, dónde, cómo? Pues en el Universal viene una sección donde vienen todos y traen así un montón de edictos diferentes. ¿Y qué dicen? A ver, ¿ha tenido usted la curiosidad de leer alguno? No, Ah, bueno, pero pues supongo que viene como para quién va dirigido y a qué se le está citando. bueno, en parte así es. Se realiza la notificación vía edicto. Un edicto, como ustedes saben, es publicar en un periódico de circulación, ya puede ser local, nacional, el acto que debe de ser de conocimiento del sujeto. Muy bien. ¿Cuándo se da? Pues cuando se desconoce el domicilio, cuando está en el extranjero y no deja un representante. Muy bien. O se desaparece el fulano. Todas estas son cuestiones que se debe de prever en la ley, pues para evitar que los procedimientos queden sin continuación. Muy bien. Continuamos, por favor. Tratándose de actos distintos a los señalados en la fracción primera de este artículo, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o previa solicitud por escrito del interesado a través de telefax, medio de comunicación electrónica u otro similar en las oficinas de las unidades administrativas de la Secretaría. Si se presentan las personas que han de recibirlas a más tardar dentro del término de 5 días hábiles siguientes a contados a partir del día en que se dicten los actos que han de notificarse. Lo anterior sin prejuicio de que la autoridad ordenadora lo haga por rotulón dentro del término de 10 días hábiles contados a partir del día en que se dicten los actos que han de notificarse, el cual se fijará en un lugar visible de las oficinas de las unidades administrativas de la Secretaría. Si los interesados, sus representantes legales o las personas autorizadas por ellos no ocurren a las oficinas de las unidades administrativas de la Secretaría a notificarse dentro del término señalado en el párrafo anterior, las notificaciones se darán por hechas y surtirán efectos al día hábil siguiente al de la fijación del rotulón. De toda notificación por rotulón se agregará al expediente un tanto de aquel asentándose la razón correspondiente. Y cuarta, por instructivo, solamente en el caso señalado en el tercer párrafo del artículo 167 bis 1 de la presente ley. Muy bien, entonces con esto tenemos todas las formas de notificación, pero aquí regreso a mi pregunta. ¿Cómo van a realizar ustedes su cómputo de plazos en la materia? ¿Qué artículo tienen que utilizar o cómo se realizan este cómputo de los plazos? ¿Se acuerdan? ¿O dónde lo buscarán en la ley? Sería en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ¿no, profe? Exacto. Si no me equivoco, era por los artículos 27, 28 más o menos, por ahí estaba, en donde decía que era en días y horas y hábiles. Estás completamente en lo cierto, Rafa, pero la LEGEPA, ¿dónde nos remite? ¿A la Ley Federal del Procedimiento Administrativo? Sí, para completar tu respuesta. Chéquenlo en su ley. Abran la ley. Tienes razón en lo que me estás diciendo, hasta en los artículos estás en lo cierto. Nada más, ¿dónde nos remite nuestra ley de la materia? Supletoriamente a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. ¿Alguna ha encontrado esta disposición?
Debe de venir en los primeros artículos. Lo encontré en el artículo 179, pero habla sobre trámites, no específicamente notificaciones. A ver, déjeme. ¿Qué artículo me dijo usted? ¿Ciento qué? 179 de la ley GEPA. 179. Correcto. A ver, déjeme un segundito. Si quiere lo puedo proyectar. Ya lo tengo yo aquí. Si gusta proyectarlo, bien. Pero ahí está hablando respecto de la substanciación del recurso de revisión. ¿Sí es ese? Artículo 169. Por lo que se refiere a los demás trámites relativos a la substanciación del recurso de revisión a que se refiere el 176 del presente ordenamiento, se estará lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y bueno, literal busqué procedimiento administrativo y, o sea, me lanzan 4. O sea, lo menciona en la ley 4 veces. ¿Ok? Y entonces, ¿de dónde sacamos esta regla? Si es que es aplicable o no para las notificaciones, para hacer los plazos y los términos. Váyanse, por favor, a este mismo artículo 167 bis, pero aquí, propiamente, al que me interesa a mí, es el 167 bis 3, que ya son, cuando ustedes empiezan a notar esto, que ya dice bis 3, bis 4, bis, esto quiere decir que es una reforma, un parche que se le puso a la ley y se fueron agregando estas cuestiones. ¿Qué es lo que pasaba, Rafael? Que muchos decíamos, tenemos que acudir a la Ley Federal del Procedimiento, pero no nos lo remitía la propia ley. Y entonces cayeron múltiples juicios de nulidad y amparos porque decían, la LGEPA no te remite en materia de notificaciones a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y por lo tanto se agregaron estos artículos que acabamos de ver. Ya me hizo favor Jesús de indicar esta circunstancia, que es reforma del 2005. ¿Quién me ayuda dándole lectura al 167 bis 3? Ya como que hasta cuesta trabajo leer tanto, ¿no? Bis 3, bis 4. ¿Quién me ayuda? Lo tenemos hasta en el chat. Si quieres. Artículo 167 bis 3. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieran sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. Entonces ahí vamos dividiendo. ¿Cuándo surten efectos las notificaciones personales en nuestra materia? ¿Cuándo? Al día siguiente que hubiera sido realizado. Vamos a hacer ejemplo. Katia, si yo le notifico personalmente el día de hoy, ¿cuándo surte efectos esta notificación? Mañana. Mañana. ¿Y cuándo empieza a correr el término de esa notificación? Lo dice el mismo artículo. Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a que haya surtido sus efectos la notificación. ¿Sí queda claro? Dime, Elsa. Maestro, me surge una duda, no surtiré efectos hoy porque dice las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieran sido realizadas. Perdón, tiene usted razón, ando con otra regla. Perdón. La notificación personal surte efectos hoy.
te notifico hoy, hoy surte sus efectos. ¿Y cuándo empieza a correr el plazo? Al día siguiente hábil. O sea, Mañana. mañana. ¿Qué error estoy cometiendo yo que estoy aplicando? Me quedé con la idea de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. En la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la regla es como se las estaba explicando yo hace un rato. Fue un error mío. Y esto nos pasa mucho. Por eso, ¿qué recomendación les doy? Siempre busquen, cuando ustedes tengan que ver cuestiones de procedimiento, siempre busquen un capítulo o un apartado en la ley de la materia de plazos y términos para evitar confusiones. ¿Queda claro? Ejemplo, esta regla que acabo de decir, pues no será lo mismo en materia fiscal, no será lo mismo en materia contencioso administrativa y no será lo mismo en materia de procedimiento administrativo. Hay que acudir a cada una de ellas. Entonces, este artículo 167 bis 3 nos señala que las notificaciones personales surten sus efectos el mismo día que hubieran sido efectuadas. Y comienza a correr al día siguiente. En el ejemplo que daba, notifico hoy, surte sus efectos hoy y a partir de mañana ya estamos computando el plazo. ¿Y por qué nos tenemos que aprender la regla así? Porque con un día que contemos mal, pues nos quedamos extemporáneos. ¿Queda claro? Porque les pregunto a ustedes, ¿qué día van a ingresar sus recursos? Si tienen 15 días, ¿qué día lo van a ingresar? ¿Qué día lo ingresarías tú, Carlos? Si tengo 15 días, no, es que no entiendo su pregunta. Si tienes 15 días para interponer un recurso, del 1 al 15, ¿cuándo vas a interponer tu recurso? Pues en cuanto lo tenga, ¿no? Ok, y O sea, supongamos... el primer día. ¿Cómo? Ajá, o sea, usted está diciendo que cuando lo interpongo del 1 al 15, ¿no? O sea, en esos 15 días. Ajá, tienes 15 días para elaborar el recurso e ingresarlo. Lo puedes hacer como bien dices tú, me pongo a trabajar y el primer día lo ingreso, o puede ser hasta el día 15. Sí, porque ¿Cuándo? justo el día 15 después, o sea, habría como más tiempo para que para que surte efectos, ¿no? Ujú, pero O sea, si lo ingreso el día 15. Ajá, pero ¿cuándo lo ingresarías entonces? El 11, ¿no? No, el 12, para tener como el plazo límite. Mira, así como lo piensas tú es maravilloso, pero en la práctica, ¿qué crees que ocurre? No creo que pase eso. ¿Cuándo crees que lo vas a ingresar? El último día. El último día. Y si tu oficialía de parte cierra a las 11:59, ¿a qué horas vas a estar tú formado? A 11:59. las 11:50 y... No, a las 12, yo creo. No, bueno, ya si estás a las 12 ya estás fuera. O A, sí, a las 11:50, o sea, ya a en las, el límite. exacto, a las 11 de la noche tú ves las filotas para ingresar términos. ¿Y qué ocurre aquí? Les comento. Y es muy común, muy, muy común, que se deja para ingresarlo el último día. Y si realizamos mal este cómputo, ejemplo, si hicimos el cómputo como yo lo estaba haciendo al inicio, estaría extemporáneo por un día, ¿concuerdan? Y ya con eso, estoy fuera de plazo, ni siquiera le van a dar trámite a lo que yo interpuse. Muy bien. Ahora, si leemos el 167 bis 4, ahí nos habla de qué forma de notificación. En el bis 4 dice toda notificación deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días hábiles. Ok. En el bis 3, en el tercer párrafo, dicen las notificaciones por edicto se tendrá por
se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o periódico oficial de la entidad federativa en la que se tenga su sede, la unidad administrativa de la Secretaría que ordenó la publicación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad federativa correspondiente. Bueno, cuando se trata de los edictos, ¿qué fecha es la que vamos a tomar? Normalmente un edicto se habla de 3 publicaciones y se tiene que tomar en cuenta o se tiene como fecha de notificación la última publicación hecha en el diario. A partir de ahí se sigue la misma regla. Ese día surte sus efectos y al día siguiente comienza el plazo. Bueno, se computa el plazo. Muy bien. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo contamos los días? ¿Se cuentan días naturales o días hábiles? Días hábiles. Exactamente, Jesús. Y aquí usted mismo, Jesús, me puede decir cuáles son los días hábiles para efecto de nuestra ley, del procedimiento administrativo. Creo que fue el que hizo referencia a Rafa hace un momento, que es de lunes a viernes y también se señala un horario. Si no mal recuerdo es... No quiero decir el horario porque sé que voy a estar mal. Ok, bueno, pero tenemos de lunes a viernes. Y Sin contar días festivos, porque también contempla días festivos. exactamente. Y recuerden ustedes cuál es la regla para extraer cuáles son esos días oficiales, por decirlo así, que no computan plazos. Me Los parece que... señala la ley del trabajo. Ajá. Bueno, pero la ley del trabajo no aplica supletoriamente aquí para nosotros. Y tienen ustedes razón, la ley federal del trabajo señala algunos días inhábiles. Pues en el mismo artículo 28 de... Ay, Sí, dígame. en el mismo artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo se mencionan los días que son, que dice los sábados, los domingos, el 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 5 de mayo, el 1 y 16 de septiembre, el 20 de noviembre, 1 de diciembre, de cada 6 años. Uh-huh. Sí. Y el 25 de diciembre. Esos son los días establecidos como inhábiles por la norma en materia administrativa. Pero además hay que recordar que se pueden emitir acuerdos generales de suspensión de actividades, así como vacaciones generales en entes administrativos. Eso queda claro, ¿no? Los oficiales, vamos a decir, son los que acaba de leer Katy. Y además tendremos, pues, vacaciones generales. Voy a dar un ejemplo. Estamos próximos a Semana Santa. Pues hay que ver en cada entidad si dan toda la semana inhábil o nada más dan jueves y viernes, que es lo más común. ¿Sí queda claro? Y acuerdos de suspensión, pues como los que hemos vivido con la pandemia. En todos ellos no se computarán para efectos del plazo para interponer el recurso. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna duda? Ninguna. Bueno, pues les agradezco a todos y a todas su atención. Tengan una excelente semana y nos vemos por acá el día miércoles. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Excelente semana. Igualmente, hasta luego.